En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, en este día de gracia, de un modo especial, los invito a una entrega total a Jesús. Hijitos, entréguenme todas sus heridas y dolores, su pasado y su futuro, y permitan que Jesús reine en sus vidas. Hijos míos, solo con una entrega total Jesús se entrega a la vida de ustedes. Y ese es el mayor don que puede recibir para comprender cuán preciosos son ustedes para Jesús y cuánto los ama. Gracias. Mensaje del 25 de diciembre del 2025 a Jacob Colo. Está repitiendo ya el año pasado. Era así. Todo el mundo estaba en contra mío, todos estaban a punto de lanzarse contra mí. Hasta que Medjugorje fue aceptado, porque este trabajo que nosotros estamos haciendo, nadie quiere hacer, solamente Jesús. Entonces para he traído todo detrás de mí, el espiritito de miedo. Y los que todos los días me llaman, vienen aquí, me llaman Judas. Ahí en la caja me asaltan. A lo menos esperen que respire un poco. Conseguí una chaqueta, me decía el Señor, que van a mover a la familia Peluche. Lo que ustedes deben descubrir es que el diablo por dónde habla y por qué es tan blasfemo y tan burlones. Entonces, como decía, me decía ayer el padre que Úrsula va a enviar a un sicario aquí para golpearme, para sacarme el teléfono. Entonces, para cuando estaban esperando que se me acabe la batería, porque no quiere que les grabe para saber quién les envía. Entonces, para que estemos atentos. Entonces, ¿yo qué hago? O cuando te llega el miedo, ¿qué puedes tú hacer? Es normal que cuando uno te ataca porque el otro trae el espíritu del miedo, no nace de uno mismo, sino que está siendo contaminado por otro, que uno tenga miedo. Pero cuando, por ejemplo, ¿yo qué hago cuando tengo miedo? Lo primero que hago es pensar. Y ahí ya me empiezo a reír de ello. Punta de Jinping, ya Jinping en punta, a cada esquina, pitito de, como decía Medjugorje, no tiene otro enemigo. Jinping es un nombre. El maldito dragón, que ya en los otros tiempos, como decía ahí, el Maduro es solo un nombre. El dragón. Ustedes deben entender que le envíen 500 años de cárcel para que quede como escarmiento, porque el ángel decía, más grande han echado. Cuando Bergoglio cayó, en esta mañana el Señor me decía, van a cerrar las fronteras. Cuando Bergoglio cayó, los demonios desesperados decían, vamos a saber quién bajó, porque humían de ella a Bergoglio, ahí van a ver que Lucifer, esta clase de demonio, tiene muchos soldaditos, como los soldaditos ucranianos que me rodean donde voy, porque ellos piensan que yo soy el culpable y todo culpan a Dios. Y van a ver los putos cómo se manifestaban mientras que Lucifer estaba en el hospital. La visión que yo tuve
estaba un día golpeando una piel y vino el arcángel San Miguel y me dijo, mira, ni se preparó, ni solamente hizo así, boom, un movimiento, destrozó toda su piel antes de la muerte de Bergoglio. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, como me decía el padre, déjame que los corrija. ¿Por qué el tiempo está así? ¿Por qué ya no estoy atajando? Lo que el padre es el que tiene poder. Yo solamente hago lo que el padre me pide. Pero quiero que me atiendas bien para que lleven, porque el año pasado 3 años, más de 300 días se les ha dado, y cuando tengan, quiero que me atiendan una cosa. Eh, la Virgen dice claramente, Satanás es fuerte. Ustedes van a ver, ya el cohetito chino ya cayeron. Ya cayó Bergoglio, ya cayó Biden. Y nuestra última lucha, cuando la Virgen dice, queridos hijos, Satanás, la fábrica es fuerte y desea no solamente destruir la vida humana. Quiero que me atiendas bien aquí para entender una cosa. Es fuerte la fábrica. Es nuestra última lucha que está matando. Porque estos son verdaderos tontos. Han matado a su propio papa, están matando a su esposa, a sus propios hijos, se están matando a sí mismos. Y ellos no paran. Entonces Dios tiene que, como dice esta, intervenir. Porque Él es el creador y el Padre Todopoderoso. Porque, como decía, lo primero que yo hago es pensar. El dragoncito, tengo varias opciones. Invoco al Padre, creador del cielo y de la tierra. Como me decía el Padre, si me pides de corazón, ahí mismo te responderé. O como decía hoy a la Virgen, Madre, ¿por qué ya no matas a todo esto? Y me respondió, para que no me digan que eres asesino. Porque ellos se asesinan a sí mismos y buscan un culpable. Por ejemplo, yo voy a caer en el pensamiento de ellos. Yo no soy tonto. Yo culpo a la fábrica china, al cohetito chino, a estos brujos, al espíritu de violencia, espiritismo, a los brujos, a los macumberos, a los santones. El Padre, como dice el profeta Jeremías, resulta que tú eres inocente. Imagínense ustedes cuando la policía me agarró. Yo me culpaba a mí. Me decía en mi corazón, yo tengo la culpa por salir. Y tuve una visión, se me apareció el arcángel y me dijo, no seas tonto, son los mismos policías. Y ahí pensé, eran los mismos policías que me habían, o sea que era todo pagado. Eran los mismos. Lo primero cuando tú se te vienen malas cosas que debes hacer es culparte a ti mismo. Porque si no eres tú, Dios va a enviar a hacerte entender que no eres tú. Lo que aquí tienen este pensamiento, el sentido de posesión. Ellos están en una extrema posesión diabólica que ellos culpan todo a Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a caer en la cuenta? Lo único que yo puedo culpar a Dios es de haberme amado tanto y haberme dado la libertad. Y ese mal uso de esa libertad es lo que ustedes están cosechando. Y no quiere que el Padre intervenga, como decía, ¿hasta cuándo voy a dejarte corregir? He visto que en todo el mundo, ya en Francia, comienza los agricultores que ya están pasando hambre y más quieren cerrar la aviación. Están muriendo sus esposas, su familia.
llévense a Macron, decían, ya están diciendo a Trump, por lo que está haciendo, el único que está dando frente y combatiendo con Putin, Kim, con el padre. Aquí tenemos razones. Pero yo ya, ahí hay justicia, porque ellos con su espiritito de, pero vamos despacio nosotros. ¿Por qué el diablo no quiere ni escuchar los mandamientos? Como me decía el Padre en esta mañana, van a querer que trabajes. Vamos por este camino. El primer mandamiento, el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. En el libro de los Macabeos, en el Antiguo Testamento, ahí ya se mueve prevoz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Va a pensar, lo tenemos a todo controlado. Pero Jesús que dice, la palabra de Dios los arreglará. Como decía, van a cerrar la aviación, hasta Bergoglio ha caído, Biden ha caído, han caído todo. Este hijo, esta cagada de Bergoglio no va a tardar, porque la gente ya no quiere morir. La tercera parte del mundo, como dice, escuchen lo que dice la Virgen. El profeta Daniel ha dicho, se le ha dado 1365 días. O paman o la ven el tiempo de ustedes ya se acabó. Eso es, el Padre está diciendo, no hace falta que esto, que aquello. Y quieren volver a hacer lo mismo los chinos, los jinpinianos. Y el Padre, por eso decía, será encadenado más de 1500 años. Porque esta clase de demonios, cada 15, cada 20 siglos, vienen aquí en la tierra. Ahora Bergoglio está encadenado, como decían los demonios. Vamos a saber quién bajó, porque demonios de ella, y esta clase de demonios, lo más grande, solamente el arcángel puede venir a encadenar y llevarse en su lugar, donde le corresponde. Entonces tú vas a ver, se le ha dado 1365 días. Y ya hemos pasado. Y ahora quieren volver. El año pasado hicieron lo mismo y dijo el Señor que ya no les va a funcionar a los chinos, porque los propios chinos ya no se van a callar. Por tu silencio ellos están creciendo y están armando, porque tú no sales a defenderte, no sales a defender. Nuestros hermanos están muriendo en el mundo entero. Y el Padre ahora, bueno, supongamos que el Padre ahora saca el sol y lo único que le queda a ellos es sicario, atropellarme, amenazarme, y el Padre deja que los corrija. Bueno, ahora voy a esperar que les quede bien en claro, ¿no?, que al Padre no se le atropella, no se le vence con la violencia, ¿no? Está bien su brujería, Dios le ha dado la libertad, pero la oración, la fe, nadie les atropella a ustedes, nadie va a pedirle nada, nadie va a decirle, en cambio ustedes vienen nuevamente, vayan a agradecerle ahora por los que van a morir, por los que vinieron a atropellarme aquí. Entonces, quieren que trabaje. En el libro de los Macabeos, en el Antiguo Testamento, van a ver en tiempo de Carlos Magno, el imperio del, bueno, primero vino los imperios de Acadio, luego vinieron los arameos, luego vinieron los imperios babilonios, en esta tierra que nosotros estamos luchando. Luego vinieron los imperios persas, luego vinieron Carlos Magnus. En medio de ese imperio, Carlos Magno tenía un soldado que se llamaba Helen. Y de ese soldado nació los helenistas, los que quisieron
engañar a Pedro, a Juan, a los más grandes apóstoles, diciéndole con una excusa que los judíos que no nos tratan bien, que los apóstoles se pongan a ser esclavos de los esclavos. Supongamos que yo voy a entrar a ser esclavo de esto que me están matando a mí y a ti y a todo el mundo. Voy a ser esclavo del cohetito chino, de la fábrica y demás demonios. Un ejemplo te estoy dando. Y escuchen, Pedro, por esa experiencia que ha tenido de primera mano con el propio Jesucristo, que le vio que durante 3 años hasta cocinó delante de él. Jesús no hizo ningún trabajo material. Es más, él dijo, trabajen por el alimento no perecedero. Imagínense estas palabras si tú entendieras. Bueno, supongamos que el verdadero papa entra a ser esclavo de los esclavos y deja de ser misa, de confesar, de salvar las almas. ¿Qué va a pasar? Que todos los sacerdotes se dejen de hacer misa y empiecen a ser esclavos. Y aquí van a entender porque eso es una profecía mía desde antiguo, que las mujeres avispas hasta están pensando en llegar a ser. Ahí sí podemos papo, a mí me llaman papo aquí por leer Cantar de los Cantares, por leer la Sagrada Escritura, que es el Padre el que ama a sus criaturas, porque no todos son buenos y no todos son malos. Como decía, era mejor porque ahora que me callaron, ya me decía el Señor. Pulula los del mundo de Italia, los del gobierno, ellos se impuntan. Pero aquí nosotros tenemos distinción, los que trabajan con los chinos, los comunistas. A cada esquina te hacen la vida imposible los chinos. Pero por más que envíen ángeles, hay personas que no comen cagada. ¿Qué quiere decir hace? Que sabe de dónde vienen las cosas, quién los envía, por más que raza, color, ¿no? Porque cada vez que tú vas, ellos esperan y se ponen detrás tuyo para apurarte y calumniar y blasfemar y hacerte la vida imposible, y en todas partes te hacen lo mismo. Y ellos se creen Dios, lo tenemos controlado, le robaremos su teléfono. Ellos se creen Dios por lo que Dios le está dando, la libertad. ¿Y la Virgen qué dice? Dice, entreguen sus dolores y sus sufrimientos. Que la Virgen tiene un plan. Mi esperanza es lo que dice, que este tiempo va a pasar como esta lluvia, como decía la Virgen, se les va a acabar el combustible. Es como esta chaqueta. Miren ustedes, es azul oscuro. Y todo el mundo, ja, es gay, es celeste, esto que aquello. Pero es casi negro, es azul oscuro. Que los de mente depravada y corrompido corazón llevan toda la sexualidad. Y nosotros, ¿qué podemos hacer para combatir la violencia y la sexualidad? Porque son esos dos demonios que si tú distingues, y no es difícil, tampoco es imposible, lo único que falta es más personas, como dice Salomón, el mundo se salvará gracias a muchos sabios. Y esto yo digo, que el mundo necesita de verdaderos exorcistas. Como decía, porque la lucha es espiritual, son demonios, son payasos, son brujos. Si ustedes escucharan su corazón, lo único que ellos quieren es hacer llover su brujería. Eso es lo que a ellos le dan pan.
Eso es lo que a ellos le dan comida. Lo único que ellos desean, te cierran todo, te pasan todo encima, no te dejan hacer, te rodean, porque quiere que la gente muera. El último plan. Ah, y te digo que es un plan muy miserable lo que tienen. Cualquiera de esto, si entendieran la palabra penitencia, cualquiera los vencería y en cualquier lugar del mundo. Pero la gente no comprende y no entiende porque no se entrega, como dice la Virgen. Entréguense a Jesús. Y Jesús mismo nos ha dicho, no se alegren porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso quiere que nos alegremos, que no nos alegremos porque nuestros enemigos van cayendo, porque van a caer. El enemigo tiene sus días contados, 1365 días. Y el que ha pasado, el que no se ha vacunado, ha pasado, dice la Sagrada Escritura. Nadie podrá comprar ni vender. Ahora andan diciendo, si quieres comer, debes vacunarte. Y su propio pastor que dice que la vacuna no funciona. Pregúntenselo a Bergoglio si funciona la vacuna. ¿Y cómo tú puedes ser tan tonto, tentar de esa manera sabiendo que la vacuna fue hecho por fetos humanos, un asesinato, como decía, las tinieblas o la muerte nunca puede ser la salvación o la solución de la vida o de la luz? Entonces, ¿cómo nosotros, porque estoy viendo cuánto espíritu de violencia? Y me decía la Virgen, reza el Santo Rosario, porque ellos quieren dejarte como comunista. Y en cada Ave María, ¡pum!, le estás golpeando al diablo en la cabeza. En cada Ave María, el diablo va cayendo. Bravo María, milostivina, Gospodis tomo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora tú vas a hablar, bueno, invoco al Padre, Dios Padre Creador, iré delante de ti para avergonzar a los grandes de esta tierra. No a mi manera, no a tu manera, sino a la manera de Dios. Como decía, para mí estos están todos muertos. ¿Qué clase de vida es esa? Sexualidad 30 segundos, comida 20 y luego las fatigas, los dolores, los problemas, están todos muertos. Lo que yo quiero, y aquí estamos luchando, como dice San Pablo, dando de comer lo sólido, que es el juicio, la eternidad, el purgatorio o el infierno, la vida eterna. Nosotros, como decía, yo sé que los chinos no necesitan porque ellos venden órganos. Allá en el fondo de entre Rusia y China hay una venta de órganos y por manada llevan inocentes a sacarle órganos. Ellos no necesitan y por ese dinero vienen a informar aquí o desinformar. Luego niega que eres un informante por lo que has hecho. Pero ve ahora mismo tú en el hospital y mira cómo hay personas que necesitan verdaderamente, que están abriéndose su cuello, le ponen un tubo para respirar, que verdaderamente necesitan, porque aquí nosotros estamos luchando por la vida, como decía la Virgen. Pero vamos nosotros despacio. En el mundo de los sabios, desde el propio Padre, el Dios de Abraham, hasta Jesucristo y el Espíritu Santo, por intercesión de la Virgen María,
de sus ángeles y de los bienaventurados, existe un mundo que no solamente están bien, sino que los frutos que dan es celestial. Como decía ayer, ¿cómo llegué a mover tanta gente y por qué hacía los retiros gratis? Porque yo tenía en mi corazón y conocía gente que no necesitaba y que también en eso trabajaba, y había otros que si tú le llegas bien con amor y les muestras, porque desde que nosotros comenzamos a construir nunca pedimos dinero, siempre, creo que una vez nos dieron dinero y fuimos a comprar todo material por él. Siempre en los retiros, bueno, yo pongo la comida, yo pongo la silla, yo pongo esto, y sobraba a manada. ¿Y por qué era gratis? Un día un lobo se infiltró y puso una caja y dijo, eh, si alguien quiere ayudar, que ponga aquí. Bueno, terminó el retiro, agarré la caja, me fui y le dije, este es tuyo. El demonio explotó de rabia. La amenaza que ha arropado, que te va a pasar esto, que aquello, no, ese es tuyo. Aquí no se cobra. La palabra de Dios es gratis. Pero supongamos que me están viendo, o como decía en un lugar, come todo el dinero de los retiros. Yo decía en mi corazón, menos mal los retiros eran gratis. Nadie tocó dinero, que yo sepa. Ahora, supongamos que me ve alguna persona que tiene esposo, tiene hijos, y sucede esto. En un encuentro, en un grupo de oración, hicieron lo mismo, pero por verdadera necesidad, e hizo la cabeza misma. Y uno de los gobiernos, los informantes, gritó, miren, vos sabes juntar la plata, en bolsa juntan la plata. Vino el coordinador en aquel entonces, bueno, agarró el micrófono y dijo, bueno, llamen a Julano, el dueño de la casa de retiro, pregúntenle cuánto nos cobra por el retiro, por la luz, por el agua, uno a uno, mano a mano, cara a cara, frente a frente, le empezó a demostrar el gasto. Y la miseria que alguno sí quiere poner, porque es justo que te cobren lo básico por comer. Yo creo que el hotel o los lugares que te cobran está bien. Dios, uno puede dar 60, 30 o 100%. Tiene su positivo y tiene su negativo. También Dios, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si hay necesidad, el que pide recibe. Si no quieres que te envíen en la cárcel, como decía, están a punto de enviarme. Si tuviera, no tenía problema. Pero quería comprar un pantalón, pero dejémoslo ahí. Vamos despacio. Ellos saben todo. Mi problema es estos espías que me están rodeando. ¿Qué voy a hacer de estos espías? El temor no son ellos. El problema es mi Padre Celestial, en quien yo verdaderamente creo y escucho su voz. Es lo que va a pasar. Escuchen esta profecía, anoten. Deben prepararse para la venida de Prevost aquí. Y cuando se cierre todo las aviaciones, ¿qué van a hacer cuando la vacuna sea obligatoria? ¿En dónde van a entrar? ¿Hacia dónde van ahora? Ya se están riendo. Que nadie va a comer, ni comprar, ni vender sin que sea vacunado. Y aquí hay casi multitudes, más de 80% de personas que no se vacunaron. Y en el mundo entero, solamente los tontos se vacunaron con eso. Y nosotros, ¿qué podemos hacer? Esto ya antecede la venida del propio Jesucristo, porque para ellos es muy fácil. Es muy fácil echar el sol, le enviamos un sicarito ahí y que lo atropelle y vaca y espíritu de vaca. ¿Y tú qué puedes hacer? Bueno, yo decido, si quiero ir a la guerra, voy a ser no vaca como ellos, sino que
peor que las vacas. La escritura dice bien claro, no respondas al tonto para no ser tonto como él. Y respóndele lo que estamos haciendo aquí. Porque si yo entro a ser violento, todo el mundo, los que me ven y me conocen, van a ser violentos. Huye del pecado como una serpiente, dice el proverbio, y el pecado huirá de ti. Ahora una cosa, lo que debemos cuidar es el, el sueño. ¿Cómo yo puedo distinguir? Como decía el año pasado, en el primer año se me apareció la Virgen y me dijo, soy la Virgen, y se convirtió en el sol. Y le pregunté, ¿qué quiere que hagamos? Me respondió que me han hallado. Y desde esa vez el sol y las locuciones que yo escucho, no te vayas, hijo, este año limpiaré más. Es una de las promesas que el año pasado la Virgen, y miren cuántos días de sol se quemaron todas las cosechas. Ahora, escuchar la voz del Padre. Déjame que los corrija. Siracia 30, como un padre corrige a sus hijos. Vamos a ver qué el Padre va a hacer. Y la Virgen, ¿qué dice? Que este tiempo va a pasar. Lo que nosotros debemos dominar y conocer y reconocer y distinguir es el espiritito de miedo. Eso es lo que me preocupa. A ver qué guilletere. Demasiado miedo tienen las personas. Se nos contamina demasiado. Las personas que vienen, que tienen discernimiento, al instante van a ver. Y escuchen lo que dice la Virgen. Me decía en la semana, enseguida van a volver los trabajadores. Y van a atajar muchas cosas. Si los buenos trabajadores, que son honrados trabajadores, que no son mafia, que no son demonios, que son de la Virgen, por su presencia, cuánto asalto, cuánta maldición, cuánta impureza, cuánta maldad están atajando ahí, porque no solamente es recibir. La Biblia dice, tienes que dar, da y recibe, porque en el infierno ya no hay placer. Y miren cuánto sol, y cuando salí anteayer, estaba lloviendo, había el frío corporal, pero había un calor espiritual cuando los de la Virgen se mueven. Ese calor es, porque yo digo aquí, tenemos el sol, pero hay un frío de hielo espiritual, un miedo paralítico. La gente, y tiene razón. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Nuestras armas deben ser espirituales y también materiales. Cuando no se mueven es porque son demonios, van únicamente con la señal de la Santa Cruz, con el exorcismo, con el Santo Rosario, con la oración. Y si tú no te mueves, esto va a ir empeorando y empeorando. ¿Me entiendes o no me entiendes? Ahora, como decía, ese encuentro personal, el profeta Isaías llega a decir que la piedra angular, la borrachera, la violencia, ahora estamos entre enero y febrero, todo va a ser violencia. Entre noviembre y diciembre todo es sexualidad, uno con otro, sexo. Ahora venganza, espiritito de venganza, piu, piu y muerte cada esquina. Todo tiene su tiempo. Y de nosotros, de nuestra oración, esos demonios van a ir siendo encadenados. Dios va a ir enviando a sus ángeles para rodear tu casa, tu familia, tu entorno, y que el diablo no pase ni delante de tu casa. Porque cuando más tú te quedas quieto, como decía, quédate en casa, ellos más salen.
más brujería hacen en su vehículo, a pie, en la fábrica. Ellos hacen lo que quieren. Por eso dice en la Sagrada Escritura que la caridad salva vidas y borra una multitud de pecados. Vamos despacio. ¿Qué quiere decir eso? Para que la gente se mueva, necesita una razón. Para los que no creen en Dios y en la Virgen, debes tener tú una razón para mover a las familias, para mover a los trabajadores. Porque esos trabajadores tienen sus propios ángeles y tienen sus protectores que los vais a bandido, qué clase de bandido, como decía la Virgen. Que esos bandidos, brujos, vayan a entrar todo bajo la alfombra, como dice la Virgen, debajo de la alfombra hay mucha porquería. Y contra esos brujos, hielos, espíritus de hielo, porque ellos hacen su golpe y a quién, miren que aquí hasta ya están controlando cuántos minutos y según eso van a dejar. Ellos se creen Dios, porque ellos tienen un pensamiento de sentido de posesión, porque son violentos. Y no todo el mundo, hay gente muy sabia aquí, gente muy inteligente, muy sapiente, o como decía, las personas que no me entienden. Escuchen que el propio Padre dice a su propio profeta: Job, abróchate los cinturones. Si quieres tú reconocer y conocer a Dios en sus obras, como ayer había explicado, porque a mí me llaman, es Cristo, es Jesús, es Dios. Pero vean, es para los sabios, no es para los tontos. ¿Por qué yo llamo dragón a Jinping? Porque sus obras son todo miedo, astucia, las obras son del dragón. ¿Por qué llamo a Biden el diablo? Porque todo lo que envían aquí, tú vas a ver por qué el padre ¡pim!, golpea allí en la raíz. ¿Por qué no golpean aquí a los payasitos, a los demonios que me rodean? Porque el padre sabe de dónde vienen las cosas, quién los envía, quién los ha movido, quién los ha pagado. Y ellos así quieren inculcarnos. Y en la Biblia está escrito más de 100 veces: no tengan miedo. Y la Virgen dice su pasado y su futuro, y permitan que Jesús reine en sus vidas. ¿Y cómo Jesús va a tener miedo? ¿Cómo Jesús, si Él ya ha vencido a la muerte? Como decía, lo primero que tú debes hacer es pensar. Luego voy a hablar del movimiento que también vence al espiritito de miedo. Bueno, yo pienso en el Padre, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, y ya me río y ya me imagino. Bueno, yo pienso en la Virgen, pobre diablo que su cabeza siempre está destrozado porque la Virgen le pisa tanto la cabeza. O pienso en el arcángel. Entonces, cualquiera tiene poder sobre los espirititos, los demonitos. ¿Y cómo ustedes teniendo tanto poder, siendo europeos, siendo sus propias casas, su propia familia, sus propias armas, ustedes van a vivir con miedo? Una cosa, para mí el miedo es rechazar la creación de Dios, la omnipotencia de Dios. Tener miedo en estos tiempos es que Dios no existe en una palabra. Porque el que cree en Dios, no será justo Dios que envíe una legión, una multitud, o como en tiempo de Sennacherib, Dios envió un solo ángel y asesinó a más de 180,000 sirios. ¿Qué va a pasar si todos los ángeles que Juan dice
en su visión millares y millares, incontables. Y no hay ser humano, ni inteligencia angelical, ni persona moral, ni por más sabia que sea, que pueda haber cuántos santos, cuántos bienaventurados, cuántos, y un dragoncito que ustedes le tienen tanto pavor, teniendo tanta gracia. Es como ahogarse en un vaso de agua, qué sé yo, por falta de conocer quién es su Padre. Mi Padre es Dios creador, y si me falta, le pido al Padre, como decía en esta tarde: Padre, dame, Padre, paciencia, dame la gracia. Que los demonios, por profanar esta palabra, los eh, espías, no deje yo de pronunciar: dame la gracia, la paciencia. Porque hay una cosa de tú vas, están los trabajos, sí, los inocentes, uno comprende, puede un día estar, pero tener locuciones, tener visiones, ser quien les envía, ahí a veces eh, uno ya sabe que viene para perder, matar, hacer llover y asesinar a los inocentes. Y ahí uno normal y debe pedir que Dios envíe, o que Él mismo venga, o el propio Jesucristo, que tiene poder y autoridad. Sepan que le he dado poder, dice Jesucristo, sobre las potencias. Pero vamos a nosotros a escuchar nuestro corazón. Lo que aquí falta es un antirropaje, el arropamiento. ¿eh? Por más que de diferente color envíen a un ángel, o su excusa sea perfecta, hay personas, como decía, que saben bien las cosas y qué es lo que buscan y qué es lo que quieren. Medjugorje está siendo atacado por los 4 puntos cardinales. Hacen lo mismo que las videntas, dicen lo mismo, se mueven lo mismo. Cualquiera que no tenga distinción y discernimiento, y aquí van a entender por qué tantas personas culpan a las videntas por lo que les sucede a ellos. Bergoglio se le ha dado ese poder. Hasta yo mismo en un momento pregunté: ¿serán que son las videntas? Son de las videntas los que quieren pensar morir todos, porque saben bien lo que la Virgen ha dicho: durante que tú estés aquí, el dragón no va a hacer nada. Cuando yo ya no esté aquí, lo primero que ya no van a ver es el sol. Vacuna obligatoria, guerra, hambre, peste, los asaltos. Me recuerdo cuando llegué aquí, no se podía dormir de los drogadictos, de los asaltantes, de los brujos. Ahora el 60%, el espíritu de pac, pac. Y miren, ni un solo viento. Y cualquiera que tenga juicio y reconocimiento se va a reír de todo esto. ¿Cómo va a llover si en Mateo 16 dice claramente que el viento del sur, ustedes reconocen los tiempos, dice el propio Jesús? Y el que dominó y el que sometió al viento delante de sus apóstoles, que sus propios discípulos decían: ¿quién es este que hasta los vientos se le someten? Y eso solamente Jesús puede hacer, como está haciendo aquí. Ni un solo viento. Cuando yo llegué, todo aquí estaba a punto de ser llevado todo. A cada 30 segundos, ram, pum, y salía a ver los negocios, los que ponían para sobrevivir, nada podían, echaban todo. Y miren, ni un solo movimiento. Y cuando tú, más peor. Bueno, ahora que vuelva el espíritu de viento, va a buscar 7 brujos más. Entre 17 van a venir. Los drogadictos más 7. Los asaltantes más 7. Y esto va a ser, dice Jesucristo, 7 veces peor que antes. Lo que antes no se robaba, ahora se va a robar.
Lo que antes no se mataba, ahora se va a matar. Lo que antes no se decía, ahora se va a decir. Y eso depende de mí y de ti, dice la Sagrada Escritura. Escuchen lo que dice Jesús. Hay demonios que solamente van con ayuno y oración. Hoy 5 días más 50, 55 días con un poco de pausa de ayuno y oración. Y miren, no se va este demonio. Ni con ayuno, ni con oración. Este demonio se va. Entonces, escuchen las palabras de la Virgen. Satanás es fuerte. La fábrica es fuerte. Y desea, miren, todo el mundo ya se están peleando por pan para pagar esto, que aquello, ya no hay trabajo, comida, están muriendo. No solamente la vida humana, sino que aquí no somos tontos. Escuchen tu animalito alrededor tuyo, los animales, cómo ya están pidiendo auxilio al cielo. Todo el mundo está así. Un mes más o 15 días más, tú mismo vas a enterrar. Miren las plantas, cómo la tierra va a darte comida si estos se matan a sí mismos, si matan a su propia esposa, si matan a sus propios hijos, se matan a sí mismos. Lo que más odio, decía el Padre, el hombre que lanza una piedra encima y se pone debajo. Te está haciendo daño, se corta el pie y bebe veneno, dice el que envía a un tonto para servirse. Te estás cortando el pie y tu propio veneno estás consumiendo por ser tonto, dice la Sagrada Escritura. Tu propia vacuna te está matando porque no funciona. Y si Bergoglio, que manejaba a todo el mundo, no se salvó, ¿cómo tú que no manejas nada vas a salvarte? Deja de blasfemar, de calumniar, de chismosear, de informar y reconoce a Dios en sus obras, en sus palabras. Esto es cuestión de un movimiento. Dios le va a volver a dar el sol. Mi preocupación es que ahí Úrsula y los demás, Tito y los niños y los inocentes. Aquí hay una escuela, más de 200, aquí hay un lugar de trabajo, más de 15 personas, casa por casa, hay más de 6 familias en cada casa. ¿Crees tú que alguien tiene piedad por ellos? ¿Alguien se está sacrificando por ellos? Tu propia nación, tu propia tribu, tu propia lengua se están perdiendo y fundiendo. Y tú vienes a atropellar aquí, como decía, quiero preguntar algo a Úrsula. ¿Te falta algo, Úrsula? No lleven eso en la sexualidad. Pero, ¿cómo tú estamos muriendo de frío, abandonados, echados de nuestra propia casa, de hambre, de sed, asesinados? Vienes a atacar a indefensos, a abuelita, a niño, a ancianita. Porque si a mí me hacen creer que no van a hacer, a tú están haciendo lo mismo. Y si la cabeza mismo está podrida, como todo el cuerpo, como me decía el Señor, di esto. Escuchen cómo el Padre es tan sabio que envió a los africanos en Brasil para que peregrinaran. No fueron en vano. Es una sabiduría, un plan de Dios, porque va a haber una guerra contra Argentina y un 200.000 negros ahí encima de los argentinos. Se acabó Argentina. Ahora pueden odiarme por decirles la verdad. Que contra el Padre nadie puede. Que nada pasa por casualidad. Todo fue pensado y maquinado por el Padre. ¿Por qué digo? Porque van a poner a Krishna. Ahora escuchen lo que va a blasfemar. Si esto llega a su oído, se va a quedar en silencio. Y los asaltos que estamos atajando aquí por denunciar a los demonios. Y Nuestra Señora de las carteras, dice aquí el obispo, mientras que él mismo manda a asaltar a todo el mundo. Su propia mafia, igualito que Bergoglio. Que las videntes son brujas y todo esto son bergolianos, son de ellos. No tienen nada que ver con la Virgen.
La Virgen todos los días rezando, haciendo penitencia, dando los mensajes, vuelvan a Dios, conviértanse, escúchenme, hijos míos. Lamentablemente no se dejan mover, llora, ríe, canta. ¿Qué más la Virgen puede hacer por nosotros? ¿Qué más es lo que yo quiero que haga por mí? El mal uso de la libertad. Ahora, 2000 años atrás, Jesucristo ya sometió a estos espirititos al diablo. Y el Padre, más de 10.000 años atrás, allá anda y gusto, ve, ya no da más gusto escuchar siempre lo mismo. Tú vas a ver que los chinos ya son, su mafia ya son muy antiguos. Cualquier niño te va a apuntar un teléfono y lo que se está descubriendo y lo que se va a descubrir. Y en mano y por causa de todo esto estamos muriendo todos en el mundo entero. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Si China espera otros 3 años más para protestar o defenderse, dentro de 3 años nuevamente va a acabar el COVID. Pero en mi país en el primer año se acabó, porque la gente se defendió. Y aquí nosotros, ¿cuándo, dónde y cómo vamos a defender? Estamos esperando a que nos maten, nos maten, nos maten, mientras que seguimos callados por idólatras o por miedo. Miren ellos cómo tiemblan y huyen, tienen miedo de que cada uno de ellos tienen su propia hija. Ahí he visto las 2 hijas de Macron, bellísimas, las rubias, también tienen su hija. Porque lo más bello, y aquí le voy a dar un ejemplo claro, ¿por qué Dios le dio a Kim una hija? ¿Por qué no le dio un hijo? Para ser un igual, no creo yo que en la educación de su padre sea homosexual. Pero miren la lucha espiritual, justamente la esperanza está en una mujer. La mujer te destrozará la cabeza. Y los que me dicen, ¿por qué no te quedas a ellos? Ni el niño Jesús siendo Dios cuando Herodes, ese dragón, además a mí me vienen con un 9 milímetros en la mano, con un arma. Ni Dios se quedó al dragón y yo, un profeta, a lo menos yo esperaba que me disparaban corriendo por ahí para que no me jueguen todo. Pero ni Dios, ni la Virgen siendo inmaculada tuvo que huir de Herodes. ¿Y cómo yo? Mi ejemplo es Jesús. Esto va a pasar. Y no voy a ser como ellos, voy a ser peores que ellos. Por eso yo siento y medito, y voy a ser como los putos, no, voy a ser peor que ellos. Porque sabiendo ya el bien, distinguiendo, teniendo sabiduría de lo que está mal, ser bueno es doblemente amar al prójimo. El tonto es el que tienta a Dios. Levítico 19:9 dice claramente, el que engaña a su prójimo lo ha robado, es un ladrón. ¿Y nosotros qué podemos hacer mientras que ellos nos matan, nos roban, nos destruyen? Quieren que seamos todos esclavos de ellos. Escuchemos el Santo Evangelio, cómo nosotros podemos distinguir y conocer y reconocer el arropamiento. Utiliza tu oído, utiliza tu sentimiento, utiliza tu corazón, utiliza lo que veas y lo que sientas. Y por su palabra y tu corazón se va llenando de odio, de amargura, de, como decía, los más antiguos enemigos lo han llenado de amargura a la iglesia que es la esposa del Cordero Inmaculado. Le han dado a beber ajenjo. ¿Por qué donde vas? Ellos han estudiado, han pensado todo y todo lo que viene del horno. Porque los chinos no piensan. El pensamiento viene del horno. Horno porno, esto que aquello. Y aprende tú, hace 6 años, 2026,
que vi la mujer después de mi secuestro y no me perdonan. Y tú que todos los días estás con tu esposa o con tu novia o qué sé yo, ¿cómo van a creerte? ¿Y cómo tú vas a ir salvando esas pobres almas? Ellos piensan todo lo que te fascina, lo que te gusta, lo que quieres y te ponen todo a mano, como decía, ahora vencemos al dragón, pero viene la antigua serpiente. Y cuando vencemos a la antigua serpiente, viene el dragón. El miedo o la sexualidad o el miedo. Siempre estamos en lucha espiritual. Y por eso la Virgen dice, oren, solo oren. Y no dejen de hacerlo ni siquiera un solo instante. ¿Y cuál es la esperanza que estamos viviendo, como decía, tiempo de gracia, en este día de gracia, de un modo especial? Los invito a entregarse, a dejar padre, madre, riqueza, como decía, escuchen esto para ir terminando. En un momento, ni tu dinero, ni tu riqueza ya no te va a servir. ¿Qué ejemplo yo, como ayer decía en la alegoría o en el misterio, si Dios va a permitir, porque Él da ejemplo? Lo que quiere decir el águila es que el rey de Babilonia vino a buscar un judío para que su reinado se implemente en la justicia y el pueblo deje de pecar, dice. Aprendan esto, que hasta los malos nos están viendo y vienen a buscar consejo, personas, cómo hacer, cómo han podido. Y ese ejemplo, y me decía el Señor, que dejen de fornicar. Ahí está la mayor gracia de toda la vida, de la eternidad. Si quieres entender, dice el Padre, abróchate los cinturones. Antes de que yo diga una palabra, ya me entenderás. Cuando tienes un corazón puro y un cuerpo puro, todo lo vas a comprender y a entender. Pero sin la pureza es imposible. Estos mensajes mismos, si tú no tienes pureza, porque quien habla es más pura que hasta los propios ángeles, como me decía el Señor, hasta los ángeles se están enamorando de ti. Ja, 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 ja. Muchos van a entender lo que digo y otros no. Que la belleza que Dios da en el alma, no en el cuerpo. Mucho es muy feo, no es de mi tipo, no es tan lindo. Es tanto lo que te pagan, es tanto lo que te están ofreciendo, es tan el COVID, la vacuna, eso sí es tan. Yo no me dedico al modelaje, hay personas que se dedican a eso. Lo que el mundo espiritual se refiere es la pureza, la castidad, el ayuno, la oración, la obstinencia. Es lo que Dios está viendo en el corazón. Si Dios ve mancha hasta en sus propios ángeles, ¿cómo no va a ver en nosotros los pecadores? El que mancha el cuerpo y el corazón, el alma, es el pecado. Y si tú comienzas ahora, es imposible que yo viva. Bueno, para Dios nada es imposible. Y Jesucristo decía, las penas del día bastan. Y como decía aquí, que ¿por qué le ha dado una hija? Porque es justo lo que necesita. Imagínense cuando Eva, ¿quién fue el que introdujo el pecado al mundo? Eva. ¿Y quién fue el que trajo la salvación al mundo? María. ¿A través de quién? De una mujer. Porque nuestro problema no es Dios. Nuestro problema es el diablo. Y necesitamos personas que tengan sanación,
que tengan intelectualidad, que tengan inteligencia, que tengan poder sobre el dragón, el espíritu de la violencia y la antigua serpiente, la muerte, para que a lo menos los hijos sean libres, el mundo se vaya desarrollando según los mandamientos de Dios y según Dios. A lo menos podamos distinguir, este es, este no es, con el casco del Padre cuando dice claramente juicio justo. Hasta el propio Jesucristo permite juzgar. Pero cuando vayan a juzgar, dice Jesús, háganlo con justicia. Entonces esto no es justo, esta brujería, lo que se le está haciendo. No es justo que se les mate, que se les prohíba, que se les obligue, que se les tiranice con el casco del Padre y ahí van a ver abajo con todas las pruebas, razones espirituales, con los frutos, le estamos mostrando que es nada más. Y como me decía la Virgen, es cuestión de tiempo para que caiga el dragón. Y cuando miré, cayó. Y que sí se puede. Que el mundo aún hay justicia, hay hombre de paz, hay valentía, un ejemplo, hay mártires, hay mujeres, señoras, esposas, niños, hombres y jóvenes que van a dar este año su vida al Señor. Y si tú le preguntaras después al cielo, ¿qué es lo que siente? Si quiere volver a la tierra, te dirá que nunca más va a querer volver. Porque lo que nos espera en el cielo, dice la Virgen aquí, piensa en el cielo. En el cielo ya no hay frío, ya no hay hambre, ya no hay falta de ropa, ya no hay sed, ya no hay amenaza en este mundo lleno de amenaza, dice la Virgen. Donde vaya se amenaza la gente. En este mundo lleno de violencia, de impureza. Entonces, que el propio Jesucristo te conceda la luz, te conceda ese casco del Padre para que tengas sabiduría justa. Y las palabras del propio Jesucristo cuando van a juzgar, háganlo con juicio justo. Deben apagar el motor de la fábrica. Deben atajar a sus brujas y a sus sicarios. Deben dejar de matar inocentes. Deben dejar de hacer el pac y construir edificios para matar inocentes. Deben dejar de hacer el mal. No quieras tú venir aquí a confundir las cosas. Aquí tenemos sabiduría. Perdón no es un sentimiento. Perdón es una decisión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.